Bueno, estamos de regreso. León es importante, siempre lo sacamos del contexto de los demás municipios. Bueno, tampoco vive una crisis como lo que ocurre en otras partes, pero pasan cosas. Y bueno, esta semana pasó que cambió el jefe de la policía, un tema que estaba ahí en la mesa, muy debatido, muy discutido, la presencia del general Miguel Pizarro, secretario de Seguridad Pública, ni siquiera jefe de policía, el gran responsable de estrategias, el jefe de la policía, ahí se queda, Aguilera Candelas, y viene un policía federal. Un poco estuvo de emoción el asunto, pero ya finalmente sabemos, conocemos su currículum, ahorita me acuerdo de su nombre, Francisco Javier Salazar Sony. Salazar Sony. Empecemos por eso, ¿no? Hace falta un cambio de estrategia, un cambio de personas, tiene tiempo para enderezar el barco. ¿Cómo ven las cosas? Mira, yo creo que sí, creo que el tema fundamental es un tema de percepción que, aunado al perfil del general Pizarro, empezó a tomar dimensiones que debían de ser controladas. Yo creo que el general Pizarro asumió algunas de las tareas más duras que se tuvieron que llevar a cabo en esta administración. Sin embargo, bueno, había algo que no estaba caminando adecuadamente y que permitiera a la sociedad sentir que había una política pública clara en materia de seguridad, ¿no? Yo entiendo perfectamente el discurso políticamente correcto de la presidenta y del secretario del ayuntamiento, en el sentido de decir todo estaba bien con el general, pero bueno, en el fondo sabemos y no podemos tapar el sol con un dedo, de que había una erosión, se empezó a abrir una brecha muy grande entre la función del gobierno de brindar seguridad y la percepción de la ciudadanía. Los índices, si bien empezaron a incrementarse, su incremento no se dispara con respecto del resto del país, son índices que están más o menos ahí en ese mismo, digamos, en este mismo margen de incremento de delitos, pero había la necesidad de hacer un cambio. Creo también que es muy importante que no supongamos que viene un superpolicía. Yo he estado dando cuenta de los medios y de pronto se habla de un superpolicía. Grandes expectativas producen grandes desilusiones. Por supuesto, y entonces debe quedarnos claro que no es un individuo quien puede resolver el tema de seguridad de un municipio, si no viene acompañado con una estrategia importante de inteligencia, de información bien sistematizada, bien registrada, para poder llevar a cabo las estrategias coordinadas con otras instancias. De ahí que bueno, el nuevo secretario de Seguridad, que mañana lo conoceré yo en persona, no tengo el gusto de conocerlo, tiene un currículum que lo avala como alguien que ha transitado por los temas de seguridad, pero no hay individuo solo que pueda con un tema tan complejo. Y en donde la seguridad es asunto de todos, también es asunto nuestro. Y la seguridad es precisamente uno de los temas transversales de las administraciones. Por eso el tema del rescate de espacios públicos, por eso el tema de cambiar políticas dirigidas a combatir la violencia en los hogares, en las relaciones interpersonales, etcétera. Seguridad es un asunto que nos compete a todos. Sí creo que tenemos que ser cautelosos, y ahorita hablo desde, me quito las cachuchas, y ahorita hablo desde mi papel como regidora en esta administración, que no podemos generar una expectativa de que un individuo pueda ser super policía. Él tendrá que hacerse llegar de todas las herramientas y del equipo necesario para establecer la estrategia, y una adecuada estrategia de información, una adecuada estrategia de inteligencia que pueda hacerlo muy, digamos, muy vinculado, y que haya un constante ir y venir de trabajos, de estrategia con otras instancias, ¿no? Que creo que, bueno, pues también era una de las áreas difíciles durante el periodo del general Pizarro. Así es como yo lo evalúo. Tú no estás tanto en León, pero eres una buena observadora. No estoy tanto en León, pero coincido plenamente con lo que refiere Betty. No hay superhombre o supermujer que pueda con una tarea que debe de atender a las facultades de un municipio, ¿no? El municipio, si no, vamos a tener una policía represora, y aún así tampoco se va a acabar. León ha crecido, y con ello sus problemas y sus polarizaciones. Cada vez que vengo a León no dejo de observar que crece una plaza comercial, pero también crece una colonia en condiciones muy, muy adversas.
Y también he estado leyendo en prensa estas grandes expectativas, incluso este interés de conocer a este superhombre que puede llegar a transformar en un solo día, cosa que va a ser imposible en una sociedad cada vez más compleja, ¿no? Entonces yo creo que habría que ser muy cautelosos en el discurso y a la par... Ha sido una venta de algunos medios de comunicación, yo creo que combinando con alguna estrategia de imagen del municipio, me imagino, sí. No, nadie más lo ha visto. Que ha sido muy cuestionado en ese aspecto, ¿no? Sí, pero bueno, el riesgo es mayúsculo en un tema tan sensible para la sociedad. A ver, a mí sí me llama la atención el discurso políticamente correcto. Bueno, tratar de salvar al general, porque bueno, pues es un militar, representa al ejército y nadie se quiere pelear con el ejército, pues bueno, comprensible, pero si el general estaba funcionando bien y su único problema era de prensa y de medios porque no salía a declarar, pues bueno, era un asunto que se podía paliar de alguna manera. Si el general no estaba funcionando bien y además había un problema de medios, es muy delicado. Yo creo que lo mejor sería no decir nada, hicimos un cambio y se va el general. Agradecer el tiempo que estuvo, yo creo que lo que yo podría decir como secretaria es agradecer el tiempo que estuvo, el esfuerzo que le dedicó, sin embargo, era más que evidente que era necesario un cambio, ¿no? Yo veo, y bueno, me puedo equivocar, pero es mi percepción, que la clase de delitos que ha tenido auge en León en los últimos tiempos, que ciertamente no nos separan de ninguna ciudad del país, que no son los grandes delitos asociados al crimen organizado, son los crímenes patrimoniales, los delitos patrimoniales, mejor dicho, que tienen que ver con asaltos a casas habitación, con robos de vehículos, con asaltos a mano armada a transeúntes, con robo de negocios, cada vez más descarados y cada vez más agresivos y audaces. Y esto tiene mucho que ver con bandas que son de la ciudad, que no son de fuera de la ciudad, y tiene mucho que ver con la sectorización de la policía y con los comandantes que hay en cada zona. Y es un asunto de control de la policía, ¿no? Entonces yo sí veo que la labor del general dejaba mucho que desear en ese sentido, que aparte se le agregó una expulsión de policías terrible, quizás sin antecedentes, la tercera parte del cuerpo, que lamentablemente hay que decirlo, muchas veces los policías que se van a la calle son los que encabezan estas bandas, no físicamente, no andan ahí, pero las manejan. Cometieron injusticias y eso, bueno, pues hay que reconocerlo, ¿no? Y luego, Betty, los medios de comunicación ni siquiera tenemos la capacidad de estar reportando todos los delitos de esta clase, pero el boca en boca sí, y ahí es donde crecen los rumores, ¿no? Pero sí parte de que algo está ocurriendo. Y luego ya se exagera y se magnifica y se complica con lo que tú dices, el problema de percepción. Entonces yo, qué bueno que tomaron esta decisión y dieron el paso, porque bueno, pues lo que no sirve, pues ni modo, hay que cambiarlo, ¿no? Un cambio tiene que justificar que lo que venga tenga que ser mejor en algún sentido, si quizá no en todos, en algún sentido tendrá que ser mejor, y por un tema tan delicado como el de la seguridad, la mejoría no solamente le apostamos a la percepción, tiene que venir una mejoría de estrategia y organización de la propia policía, del cuerpo policíaco. Es también importante que los elementos de la policía se sientan encabezados. Aquí hay algo muy particular, no es como hablar de cualquier empresa en donde hay un jefe. No, aquí hay una cadena de mandos impecable, debe de ser impecable para que esto funcione. Y es importante que la corporación sienta que tiene un jefe visible, que está al pendiente de ellos, vigilándolos también. Y que se evalúa, porque me llamó la atención que en la reunión con los empresarios de hace 2 semanas, donde se le dio la última ratificación al general Pizarro, por cierto, se planteó esta estrategia de estar supervisando sector por sector, evaluar los delitos que se cometen en cada uno y ver dónde se disparan las alertas, dónde se salen las cosas de la normalidad. Pero uno dice, bueno, ¿qué no estaban haciendo eso? Parece que esa es una técnica ya muy habitual, ¿no? No, esto es la georreferenciar, que es como le llaman, hasta me cuesta trabajo. Georreferenciar los delitos es una obligación y es a lo que yo me refiero. Este es el tema de tener perfectamente sistematizada la información. ¿Sí? No basta con el registro, hay que sistematizar. Claro, te da datos para tomar decisiones. Exactamente, porque tú puedes saber cómo se está moviendo la incidencia de delitos, cuáles, en dónde, cómo se están ligando la incidencia también por momentos. Entonces no es un asunto tan sencillo, no cualquiera puede
analizar esta información y tomar decisiones en consecuencia. Creo que esto es una de las cosas positivas que podemos esperar del nuevo secretario de Seguridad y bueno, y yo sí apelo a que no estemos generando una expectativa del superhombre. Viene alguien con muy buenas credenciales, pero que tendrá que contar con el apoyo de la administración, pero también de la sociedad. Y el discurso políticamente correcto se repitió ahora que le rescindieron el contrato a la empresa Rincón Bajío en el centro, porque salen a decir los funcionarios, Pepe Martínez: no, la empresa está bien, todo está bien, pero ya decidimos de mutuo acuerdo que se va a ir porque no puede cumplir con los tiempos. De repente hay que decir las cosas como son, ¿no? El señor no cumplió, no la hizo y se va. Creo que ningún comerciante del centro se la cree que hizo las cosas bien, ¿no? Me salí del tema y fui a otro tema, pero por hilarlo con el asunto de salir a la prensa a decir cosas que ya nadie nos cree. Bueno, yo en ese sentido no estoy muy familiarizada con el tema, entonces me costaría trabajo emitir una opinión formada más que lo que he leído en los medios, pero yo creo que la sociedad agradece que les hablemos con mucha claridad. La sociedad y los ciudadanos no son menores de edad, cada vez tenemos ciudadanos más informados en todos los niveles, en todos los estratos, y me parece que nos agradecen cuando les hablamos con mucha honestidad. Creo que quienes tenemos un cargo público podemos, al menos así lo creo, a lo mejor alguien de comunicación política me dice: no, Betty, así no, pero... Sale a declarar lo que el alcalde de San Felipe. Que Dios lo va a decir. No, bueno. Más chamba Dios. Yo creo que la sociedad agradece cuando tú le dices: creo Hay que hubo muchos una ejemplos decisión de equivocada, eso. tenemos que rectificar, y la sociedad te lo agradece, a que la sociedad sienta como que, ay, sí, no te voy a creer nada. Sí, lo que antes Entonces, agradecíamos ahora ofende, ¿eh? Digo, antes agradecíamos esas chispas de verdad, hoy ofenden esas grandes mentiras, sobre todo por la cantidad, verdades. claro, sobre todo por la gran cantidad de fuentes que tenemos para contrastar la información. Y como nuestra historia es tan cíclica, rápidamente referenciamos que esto ya lo hemos visto y no fue con estas características, ¿no? Y con el tema de las redes, ahora pues hay que cuidarse también, porque si no terminas ahí. Nos enteramos los antes que gobiernos ellos. abiertos son una realidad que nadie va a poder detener. Cada vez tenemos los que nos gusta la política desde el análisis, los que nos gusta la política desde el ejercicio de la función pública, tenemos que entender que el gobierno abierto llegó para quedarse, y entonces los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y fue lo que salvó a San Felipe, a propósito de eso. De otra Rescatemos, manera, ya para terminar, y no les pido réplica, la frase de la alcaldesa Bárbara Botello en relación con su prima, que dijo: la desgracia de esta señora es apellidarse Botello. Bueno, aquí lo dejamos, ¿no? aquí lo dejamos. Gracias, nos vemos dentro de 8 frases. días. Giovanna, bienvenida como siempre. Gracias. No te pierdas tanto. No, ya estamos aquí. Y Betty, pues agradecerte Gracias. tu constancia, Es un como placer. siempre. Nos vemos aquí el próximo Gracias. martes. Hasta aquí la revista informativa de la UNA y esta mesa de mujeres en la política. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana, aquí estábamos, mañana miércoles en punto de las 13 horas. Buenas tardes, soy Arnoldo Cuellar.